Buenas noches, mi nombre es Marcelo Arrazola, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Boliviana. Estoy cursando el tercer semestre de dicha carrera y esto es un trabajo para cálculo 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos pequeñas ecuaciones de funciones separables. Pero antes que nada, queremos saber lo que es una ecuación diferencial. Bien, una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas podemos llamarle ecuación diferencial. ¿Para qué nos sirve? Primero, podemos tratar de buscar en dicha ecuación un fenómeno físico del cual se puede interpretar, ¿verdad? Después de esa dicha ecuación, sacamos exactamente o tal vez aproximadamente un resultado. Y después ese resultado lo interpretamos a dicho fenómeno físico. Y así nos puede servir para hallar, no sé, velocidades, aceleraciones, bueno, un montón de cosas en lo que se basa la física, ¿verdad? Ya, vamos a hacer dos pequeñas ecuaciones de variables de separables. ¿De qué se trata esto? Primero, lo que tenemos que dar a entender es de que una ecuación con múltiples variables es un poco complicada de resolver. Lo que tratamos de hacer es tratar de hacerlo un poco más corto, un poco más sencillo, para poder ser resolvida fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, aquí tenemos una ecuación, dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de que una cierta variable esté separada de las demás variables, o que dos variables sean separadas a sus respectivos lugares. Bien, aquí tenemos d de y y d de x, que también puede ser interpretado como la derivada de y o como la función de x derivada. Pueden ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que en sí tenemos que hacer es tratar de que y sea o se junte o sea separable junto con d de y. Al mismo caso, igual x, que en este caso sería seno de x, sea separable con d de x. Entonces procedemos a hacer el ejercicio. Primero, bien, lo que hice fue de llevar todo este miembro junto con la y a este otro lado con el signo negativo. Ya saben que en una ecuación cuando están sumando pasan del otro lado a restar. Después lo que hice fue de esta y que tenemos aquí, llevar a este otro miembro a dividir. Y bien, para que no nos haga tanto estorbo o para que un pequeño truco, así para que sea más sencillo, sería de cuando pasa a dividir y no queremos que nos perjudique con esta multiplicación, podemos pasarla con 1 más y sería 1 sobre y, d de y. Y esta d de x podemos pasarla al otro lado a multiplicar seno de x, que en este caso sería negativo, pero el negativo podemos sacarlo afuera cuando tratemos de integrar. Ahora, ¿por qué tratamos de integrar? ¿Por qué? Porque simplemente queremos hacer desaparecer estas d de y y de x que es con respecto a cierta función, ¿verdad? O a cierta variable. En este caso tenemos la variable y y la variable x. Entonces d de y y de x serían sus respectivas derivadas, ¿verdad? Entonces, al momento de integrar, van a desaparecer ambos, ¿verdad? Entonces, la integral de 1 sobre y es logaritmo neperiano de y. Y esto va a ser igual a la integración de seno de x va a ser igual a menos coseno de x, pero con este signo negativo pasa como más y listo. Bien, no nos olvidemos de que en una integral tenemos que sumar siempre una constante, pero ¿qué es lo que hacemos ahora? Aún no nos queda libre nuestra variable y, que es la que tratamos de encontrar un resultado, lo que tratamos de separar del resto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos y este logaritmo neperiano lo podemos pasar al otro lado como la variable e, que va a ser potencializada por estos dos resultados, que en este caso sería e sobre coseno de x más constante. Un número e con cualquier constante seguiría siendo una constante, que en este caso la vamos a llamar k, y nuestra y, que puede ser separable por e coseno de x por e a la c, porque todos sabemos de que podemos separar las bases, pero van a estar multiplicadas. ¿Por qué? Porque al unirlas y hacer una sola base, las potencias van a llegar a sumarse, como tenemos aquí, entonces es una regla válida. Entonces dijimos que S, o que en este caso la variable E, que está potencializada a una constante, va a seguir siendo una constante que llamamos K. Entonces tenemos de que Y es igual a E coseno de X por K.
Bien, entonces ya encontramos el valor de y, que cuando en alguna ecuación futura que nos pidan, con esta misma clase de situación y que nos traten de pedir otra cosa o otro valor, podemos utilizar esta parte. Bien, pasamos al otro miembro ahora. Tenemos a d de y, x más 1 es igual a y por d de x. Esta ya es un poco, no complicada, sino que un poco más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacemos lo siguiente. Esta y podemos pasar a otro lado a dividir y esta x más 1 a multiplicar. Como dijimos hace rato, ¿no? Podemos pasarla como 1 sobre y, d de y es igual a x menos 1 sobre d de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como dijimos anteriormente, integramos. Integramos, integramos. Esto es similar a lo que teníamos aquí abajo. Entonces tenemos otra vez logaritmo neperiano de y. Esta d de y desaparece junto con la integral. ¿Por qué? Porque es una derivada y la integral de una derivada siempre va a ser 1. ¿Verdad? Ahora, aquí tenemos x menos 1, que también podríamos integrar y es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que como es respecto a x o respecto a x, tenemos que derivarla tenemos que integrarla, disculpen, con respecto a x. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Integramos simplemente. Esto va a ser x cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque es la potencia que tengo encima de x más 1 sobre lo que saqué del resultado de esta potencia. Que si es 1 más 1 va a ser x al cuadrado sobre 2. Y este 1 menos 1 llegaría a ser menos x. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a x y cualquier constante que esté derivada con respecto a x va a ser x. O que esté derivada con respecto a y va a ser y que esté derivada con respecto a z va a ser z. Por ejemplo, si tratamos de llevar la derivada de 1 con respecto a y, va a ser y. Y la derivada, la integral, disculpen, de 1 con respecto a z va a ser z. Bien, entonces aquí tenemos x y no nos olvidemos nunca de nuestra constante. Esta x de x desaparece junto con nuestra integral. Bien, tenemos ya esto. Y este logaritmo podemos hacer lo mismo similar a lo que hicimos hace rato, ¿verdad? Pasarla como y queda solitaria y pasarla como e de x cuadrado sobre 2 menos x más constante. Ya dijimos de que podemos hacerlas separables. Va a ser e x cuadrado sobre 2 por e a menos x por e a la c. Y dijimos de que e a la c va a ser nuestra constante k. Entonces tenemos de que y, vamos a colocar k al principio, va a ser igual a k por ex al cuadrado sobre 2, y esto podemos volver a juntar, menos x. Y aquí tenemos nuestro otro resultado de y. Bien, este es un procedimiento bastante sencillo, bastante fácil. Dirán, ¿por qué hice este ejercicio? ¿Por qué? Porque simplemente es más sencillo para mí hacerlo, para no tardar tanto haciendo el video o para que ustedes no se aburran simplemente con verme 10 minutos, 20 minutos. Es por eso que lo hice un poco más corto en el video del día de hoy. Como verán, más antes hice videos de 20, 19 minutos, pero este video durará menos, ¿verdad? Y solamente también era para demostrar de que hacer ecuaciones con variables separables es bastante sencillo y bastante útil para nuestro futuro. Bien, muchas gracias y me despido. Hasta luego.